Lo que les voy a compartir es como, creo que parte de un proceso que me viene acompañando hace unos cuantos meses y recién ahora me animo a entregarlo con un poco más de claridad en lo que tengo que decir. Siempre me parece prudente gestarlo hasta que el concepto o lo que siento pueda ser transmitido de una manera simple, aunque a veces el concepto mismo es complejo, por lo que implica internamente para cada uno en esa ruptura o quiebre interno que se pide para que la luz de la conciencia pueda ingresar. A veces nuestra esencia, tal cual como la conocemos, tiene límites y tiene medida. Ese límite es una medida que existe en nuestra mente a la hora de tratar de entender, de entendernos y de comprender qué es lo que nos sucede o qué es lo que pasa. Y esa medida es lo que ustedes conocen como maya, como velo, como malla. Y la idea es corrernos de esa medida que nos limita y que no permite, por limitación humana simplemente, una existencia mucho más consciente, presente, abarcativa, abrazadora, pacífica, forma de compartirnos y de existir. ¿Vamos bien? Bien. Todo lo que nos atraviesa y de la forma en la que existimos, existe desde un límite mental atravesado por creencias y por todo lo que nos ha construido hasta acá. Yo les propongo que empiecen a descubrirse en una libertad de su conciencia. Es muy difícil entender el concepto de libertad de la conciencia si pensamos en él, porque automáticamente si lo pensamos y tratamos de entenderlo, ese concepto en sí mismo se diluye, porque se encuentra atrapado en una creencia que nos pertenece y nos limita. ¿Bien? Ok. Yo escribí varias cosas, porque realmente es mucho lo que tengo para entregar, y por ahí esto me da como una guía de lo más importante hoy a empezar a conversar sobre este tema, ¿sí? Estamos acostumbrados a pensar todo lo que existe a nuestro alrededor desde la escasez de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestra creencia, que solo quiere lo que necesita. Necesito entender. Necesito expandirme. Necesito ser consciente. Necesito ser luz. Necesito brillar. Necesito que los demás me escuchen. Necesito nombrarme. Necesito que mi elevado me hable.
Necesito saber quién es ese ser. Necesito saber qué hace, necesito saber por qué, necesito y necesito. Entonces yo les voy a pedir que escriban 3 preguntas para hacerse ahora y que las van a responder al final de este encuentro. La primera pregunta es: ¿qué necesitan ustedes hoy para elevar conciencia? La segunda pregunta es: ¿cómo definen a su ser? Y la tercera pregunta es: ¿cómo piensan que son ustedes? ¿Cómo piensas que sos? A medida que escribieron, pensaron un montón de cosas, así que los invito a que rápidamente escriban al lado de esas preguntas la respuesta que pensaron. Si pongo a mi mente en el lugar de la conciencia, puedo darme cuenta que en lugar de existir en un espacio de conciencia, existo en un espacio de pensamiento. Ideas tras ideas, buscando información en palabras, hechos, datos y demás, que solo son interpretaciones desde nuestra mirada velada por ideas y creencias. Todo eso que te creíste que eras, o te creíste listo, o te creíste espiritual, o te comportás, te creíste espiritual, entonces una persona espiritual, me creo el papel de espiritual, entonces me comporto como espiritual. Hablo dulce, despacio, amoroso. Voy por la vida vestido como un ser espiritual, porque en mi cabeza dice que ser espiritual es andar vestido con ropas grandes. O mi cabeza dice que ser espiritual es decir, tengo que ir a misa. O mi cabeza dice, ser espiritual tengo que meditar, si no medito no soy espiritual. O mis ideas dicen, para ser espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va condicionando lo que en verdad debe surgir desde la conciencia. Entonces, si yo creo que soy un ser tímido, me voy a comportar con todas las características de un ser tímido. Porque mi mente entendió que eso soy. Y automáticamente me convierto en eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Después van a tener tiempo de preguntar todo lo que quieran. Entonces, actuamos como pensamos. Entonces comparto todo mi sentir y toda mi experiencia y todo mi pensamiento creado, articulado ya de una forma, y lo entrego sin una verdadera presencia y sin una verdadera conciencia de lo que sucede frente a mí. Y por lo general, frente a mí, cuando estoy entregando un concepto o una creencia, existe otro ser. Y a veces ese ser que existe frente a mí tiene una concepción distinta, una creencia distinta, una idea distinta de lo que es ser.
entonces, indefectiblemente, me separo de quien existe frente a mí. Y al separarme, lo único que hago es inhabilitarme a mí mismo la posibilidad de reconocerme en una de infinitas cantidad de posibilidades que existe al servicio de tu propia experiencia compartida en esta vida. ¿Cuánto nos separan nuestras ideas y nuestras creencias de todo lo que existe? ¿Cuánto nos separa nuestra mirada velada, limitada y medida sobre la realidad verdadera que está sucediendo? En esa cantidad de pensamientos y de ideas que surgen una tras de otra sin cesar, cuando no tengo la capacidad de autocontrol, de autoobservación, de automirada, de autoaceptación también. ¿Dónde está el vacío que debe permitirse para que una conciencia se exprese? Para que la verdadera conciencia pueda brillar simplemente por su simple existencia dentro nuestro. Es sumamente importante que usemos nuestra mente, que dejemos de usar nuestra mente como un armario de ideas y de pensamientos y de creencias que sirven para identificarme con algo. Es sumamente importante que dejemos de almacenar ideas adquiridas desde la escasez y el miedo a la no pertenencia, al no ser, a ideas de creer de que por ser o hacer determinada cosa puedo existir. Ustedes ya existen en sí mismos simplemente por el hecho de estar presentes en esta realidad humana que todos caminamos. La simple existencia de un ser con vida da la posibilidad a que una conciencia se exprese, pero por miedo nos llenamos de límites y medimos nuestra propia capacidad usando como cajones uno sobre otro cada idea que se manifiesta en nuestra vida, cada creencia, cada pensamiento, cada idea que surge, en lugar de utilizar eso como una forma más de conocerme dentro de esta experiencia humana. Si eres consciente, tienes la capacidad de ser consciente. Ser consciente es la causa de esa conciencia. No es el efecto, es la causa. Si eres consciente de que tu experiencia humana se basa en ser consciente y no desde tus ideas y pensamientos, desde una mente egoica, y no puedo renunciar a mis creencias, no estás entendiendo
la verdadera expansión de la conciencia en el ser. El primer paso para entrar en este hermoso proceso de elevación de conciencia y de darse cuenta y de aceptarnos y de empezar a reconocer esa conciencia libre es aceptar, pero también no aceptar. Y aceptar de que no aceptamos es el inicio. Aceptar de que no acepto me pone en un espacio de aceptación de mí mismo y de aceptación del otro. Porque acepto y me reconozco consciente de que no puedo aceptar. Y al reconocerme en ese espacio de no aceptación, tengo la capacidad de ser consciente. Es como una luz que se abre en la conciencia del ser. Luego de observar los por qué, luego de observar todo, primero tengo que aceptar que no acepto y abrazarme en esa no aceptación. Abrazarme en esa no aceptación me hace libre. ¿Saben por qué? Porque salen de la lucha interna, donde se obligan a tener que aceptar. Donde se exigen tener que ser de determinada forma. Donde no se permiten habitarse en ese espacio de duda, donde no se permiten reconocerse. Primero me acepto, que no acepto, para hacerme consciente. Y ahí se hace el espacio, para que la luz pueda empezar a entrar, para que la conciencia pueda empezar a entrar. Desde la resistencia interna, desde la dualidad interna, donde yo digo sí acepto, estoy de acuerdo, pero internamente hay una incomodidad, porque verdaderamente no lo estoy haciendo desde mi sentir pleno con todo mi ser. Lo estoy haciendo desde un lugar, de una creencia, donde debo ser de determinada manera para que eso suceda. Y es al revés. Primero me debo reconocer en ese lugar para que esa aceptación y eso que sé que debe suceder, suceda solo, porque no debe ser forzado, sucede solo y la luz ingresa sola, no se fuerza, nunca se fuerza. Por costumbre, también sucede en realidad es un aprendizaje aprendido a lo largo de toda la existencia de la humanidad en sí misma, donde para sobrevivir había que agruparse. Si no nos agrupamos, no nos podemos defender o cuidar. Hola Bella, bienvenida. Entonces en esos espacios de grupos que se generan, empiezan a aparecer los primeros clanes, los primeros sistemas, y en nuestro ADN queda esa información de agruparse por supervivencia. Necesito del otro para poder ser. La idea o mi propuesta, o lo que les puedo compartir desde mi experiencia,
es como diremos, una vueltita de rosca, se dice acá en Argentina, más a lo que ustedes entienden como pertenecer a un grupo, a un sistema o algo. ¿Por qué? Todos los grupos sociales, desde nuestra familia, que es nuestro núcleo principal que conocemos como grupo, ¿sí? Tiene la tendencia a crear ideas, formas, estructuras, creencias. A través de esas ideas se vuelven creencias, porque a alguien se le ocurrió una idea de decir todos los domingos se come en familia. Entonces se vuelve una creencia familiar, que los domingos hay que comer todos en familia, porque si no, se arma. Dejamos de pertenecer, se corre peligro. Se crean palabras, se utilizan palabras como códigos dentro de un grupo, terminologías, formas. ¿Sí? Y cuando se siente desde la escasez que uno puede o no pertenecer a estos grupos, cuando hablo de la pertenencia, es un lugar donde el ser humano tiene la tendencia a sentirse que está en peligro cuando siente que pierde esa pertenencia a determinado grupo social. Entonces, cuando el ser humano se ve en esa situación de pérdida de su lugar, se siente en peligro y empieza a sentir que si no responde a las reglas de ese grupo, o a las ideas de un grupo determinado, o a las formas, o a lo que sea que suceda en ese grupo, tomen al grupo como lo básico, ¿sí? Después lo expanden a todo lo que ustedes conocen. Y empieza a funcionar acorde a todo ese movimiento. Y en eso, ustedes y todos, si no somos conscientes, perdemos nuestra libertad de conciencia, perdemos nuestra individualidad, perdemos nuestra libertad. Los perros del barrio están nerviosos. Se ve que la conciencia se lió en el barrio también. Bueno, entonces, cuando yo me veo como participante de determinado sector, y en realidad lo que sucede es que mis ideas, mis creencias se ven en peligro, me veo en la obligación de salir a defender postura. Ese defender solo me está mostrando una inseguridad de la persona que está defendiendo cualquier idea o creencia que no le pertenezca, en sí mismo como un movimiento interno. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la idea de que yo no soy quien creo que soy, como dijimos al principio, y puedo entender que me puedo mover en diferentes lugares, espacios, situaciones, grupos sociales, etcétera, etcétera, familias, sistemas, etcétera, 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 puedo también entender que soy capaz de sostener mi propia libertad de conciencia en cualquier lugar donde me pueda mover. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad y el discernimiento de observarme y de autoobservarme. No solo como sujeto, sino como objeto de lo que estoy mirando. ¿Sí? La idea es que ustedes se puedan observar como un ser libre de creencias, en aceptación plena, en vibración emitida de manera armónica, en sentires acorde a ustedes y a lo que sucede frente a ustedes, sin fuerzas internas encontradas, en plena libertad. No importa lo que elijan o lo que decidan, no es relevante eso en sí mismo. Es importante lo que sucede como hecho en ustedes desde la observación consciente sobre su propio proceso de conciencia.
Lo que sucede muchas veces, imagínenlo como que su ego es una imagen que vive en nuestra imaginación, porque es una creación de nuestra mente, de nuestro proceso de pensamientos, ¿sí? Donde usamos el pasado y el futuro y vamos jugando ahí con esa imaginación y creando hechos, sucesos, ideas, pensamientos, formas, etcétera, 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 posibilidad tras posibilidad tras posibilidad tras posibilidad, porque nuestra mente está acostumbrada a ese sistema de pensamiento mecánico donde no puede parar, ¿sí? Y la mente egoica es la que sostiene ese proceso para evitar un colapso. Porque si no ustedes no estarían, si no estamos acostumbrados a observarnos en ese espacio de vacío donde solamente hay que fluir con lo que acontece sin poner tanta pregunta y tanto cuestionamiento y tanta cosa ahí dando vueltas. ¿Va bien? Ok. Entonces, esto que les cuento lo veía muy divertido, porque yo veía como si fuera un círculo en el centro, que es nuestra conciencia, y habita en nosotros. Entonces es como un eje. Y nuestros pensamientos son giran en torno a esa conciencia. No participan con esta conciencia, solo giran alrededor. Y en ese espacio de girar y girar y girar y girar, está habitado, esos pensamientos que giran en torno a la conciencia, está habitado por en realidad es como algo que sucede entre las emociones, que son las emociones son como, imagínenlo como el programa con el que venimos a transitar esta experiencia humana, ¿ok? Las emociones, ustedes antes de decidir encarnar en esta realidad, se les carga un paquete de datos que son todas sus emociones, ¿sí? A transitar en esta encarnación. Todo lo que deban experimentar está así como puesto. A medida que van siendo conscientes de todo ese proceso, imaginen que gira. Está la conciencia en el centro de su ser, o pónganlo en el cerebro, como gráficamente, ¿no? Y todo gira en torno a ella, pero nada la toca. Lo que sucede a veces cuando empiezan el proceso de darse cuenta o de abrir su conciencia a lo que viene, es que tenemos un touch con la conciencia y salimos. Pero seguimos girando. Un toque y salimos. Seguimos girando. Un toque y salimos. Seguimos girando. ¿Sí? Pero no tocamos completamente el espacio vacío de la conciencia. Entonces, ¿en qué momento dejo el espacio vacío para experimentar esa conciencia en plenitud? Esa conciencia que abraza todas las posibilidades. Esa conciencia que me permite conectar con la gran conciencia. Esa conciencia que me permite conectar con la conciencia que camina al lado. Entonces, hay un movimiento muy profundo esperando a suceder, fuera de lo que creen que es el darse cuenta. Porque recuerden lo que acabo de decir, fuera de lo que creen que es el darse cuenta. Porque cuando ustedes empiezan a creer que saben lo que es, automáticamente pierden la conexión con la conciencia. Cuando ustedes empiezan a intentar pensar a la conciencia, pierden la conexión con la conciencia. Cuando ustedes empiezan a hacer este proceso, lo que hacen simplemente es teñir
cualquier posibilidad de que la conciencia se exprese a través de una idea propia, un pensamiento, una creencia. Y ya deja de ser lo que es, porque ha perdido la pureza de ese instante, ese espacio vacío donde todo es posible. Solo se puede experimentar a la conciencia libre de ideas, de pensamientos y de creencias. El universo no piensa. El universo no cree. El universo no emite juicios. El universo no le pone mentes o ideas o pensamientos. No pueden coexistir, porque la existencia de los pensamientos automáticamente limita la expresión de la conciencia. No es un espacio donde puedan coexistir. Estamos acostumbrados a transitar nuestra experiencia humana a través de los apegos. Realmente el humano no comprende el soltar. El universo no entiende de principio y de final. El universo crea vida, abraza vida y suelta vida. El universo construye o destruye. Existe en sí mismo. La construcción y la destrucción forman parte de lo mismo. En el universo no existe el karma, no existe la causa y el efecto, porque todo forma parte de la experiencia, de su experiencia en sí mismo. No hay tres dimensiones. Y entiendan esto por tres dimensiones. Las tres dimensiones también, digo también porque hay muchas cosas que hacen referencia a las dimensiones, ¿sí? Las tres dimensiones representan nuestros tres chakras inferiores. Estamos transitando el cuarto, que es el corazón. Es la aceptación de todo. Es la integración de cada parte. Es la integración de esa dualidad que mantiene los tres chakras inferiores. Para pasar a la quinta, se requiere tener integrado de manera consciente esos tres inferiores, pero de manera consciente, sentida, verdadera desde el ser, no desde lo que yo sé que tengo que hacer. Es muy importante esa diferencia. Una vez que tengo integrado estos tres inferiores que pertenecen a esta tercera dimensión, a esta realidad materia que nos atraviesa a todos, empezamos a transitar la cuarta, donde la aceptación plena de la totalidad empieza a manifestarse. El principio de unidad es la única ley universal que nos espera. Suelten cualquier identificación con sus pensamientos o ideas. Porque en cuantito te identifiques con alguna creencia o algún pensamiento de ti mismo, te perdiste. Y perdiste la posibilidad de que la conciencia se exprese libre. Es como intentar pensar a la felicidad.
la felicidad es. Y si yo intento pensar a la felicidad, perdí la felicidad, porque salí del instante presente donde existe. Y me fui a un recuerdo, a una idea o un pensamiento que me sacó del presente. Cuando un ser se realiza en su conciencia, se da cuenta cuándo es consciente y cuándo es inconsciente. Y automáticamente en ese instante en que el ser se da cuenta de su propia inconsciencia, se vuelve consciente de sí mismo. Y ha salido nuevamente de su inconsciente. Pero primero tengo que reconocer, observar y ver. Vacíen la mente de significados, percepción, identificación. Lo importante no es el concepto de lo que creo entender, sino lo experimentado en el entendimiento. Experimenten el entendimiento, no intenten entender lo comprendido. Experimenten el hecho del entendimiento en sí mismo. Puedo pensar y soltar, y en ese acto de pensar y soltar, me libero y te libero. Me libero y te libero. La mente sabia siempre es libre de sus propias ideas. Y la libertad es la opción que más miedo nos da. Nos da miedo el espacio de libertad, porque no sabemos qué hacer en él. Nos da miedo la libertad de existir conscientes, sin responder a ninguna creencia, a ningún límite. Nos da miedo ese espacio de libertad. Y es el que yo los animo a habitar. Como dije antes, la conciencia expandida solo puede ser comprobada desde el ser mismo, que la experimenta en un momento intransferible de unidad, verdad, aceptación, libertad, integración y totalidad. Es una experiencia práctica de la observación de uno mismo como sujeto y objeto. Se utiliza la dualidad solamente para observar e integrar el aprendizaje y salir de ahí. Me observo dualmente hasta que logro salir de ser un sujeto-objeto y me puedo observar entendiendo que pertenezco a esa totalidad. Es solo un ejercicio. Utilicen las herramientas para expandirse. Todo está a su servicio, si lo utilizan bien. Todo lo pensado desde mi mente que no responda con los 3 principios básicos me debe llevar automáticamente a un espacio de autoobservación para entender y poder desarmar esa idea que me está limitando en mi percepción de la realidad. Y esos 3 principios básicos son la paz, el amor, lo tengo acá, y la unidad. Todo lo que no permita que mi ser se expanda, me limita. La existencia es lo importante. La vida es la causa y nuestro cuerpo es el efecto. Por lo tanto, todo lo que emite su ser se traduce en frecuencia, sonido y luz. Tu mente hace esto y tu conciencia se expande. Si me ocupo de aprender a aceptarme, a reconocerme en mi libertad,
pero no la creencia de lo que debe ser la libertad. La verdadera libertad interna del ser. Puedo empezar recién ahí a aceptar la libertad de cualquier ser que manifiesta la vida sobre este planeta. Pero primero desde mí. Primero desde ese espacio interno de libertad, donde realmente la paz, el amor y la unidad son el triángulo que rige la existencia de cada uno. Entonces, observen el pensamiento personal. El pensamiento personal es un separador de todo lo que nos atraviesa a diario. Es un ruido cuando uno entra en un espacio de entrar en la conciencia libre. No es colaborativo, no es aceptación, es separación. El pensamiento personal prevalece y es enaltecido de tal forma que los seres que lo piensan están hipnotizados por sus propias ideas. Y eso no permite que la conciencia se exprese libremente. Todo lo que no me permita a mí encontrarme en un espacio sagrado con el ser que tengo enfrente y lograr que ese ser y yo seamos uno en ese instante donde está sucediendo nuestro encuentro, porque no existen tus ideas y mis ideas, no existen tus pensamientos y mis pensamientos, no existen tus creencias y mis creencias. Eso solo existe en un lugar de nuestro ser donde todavía la tercera dimensión es la que predomina. Los seres que están abriendo su conciencia y se llaman a una nueva humanidad no habitan en un espacio de separación y dualidad con el otro. No habitan en el pasado. No habitan fuera de lo que es el presente. Una nueva humanidad solo existe en el presente. No hay otro movimiento. Estamos en un momento de preparación, pero primero la preparación debe ser interna. Porque el cambio externo no se manifiesta si el interno no está en la melodía perfecta para que eso suceda. Todo lo que están pensando en este momento, todo lo que están sintiendo, todo lo que están tratando de entender es parte del proceso. El ejercicio de vaciarse es un ejercicio que les va a traer mucho lugar para que la conciencia se exprese. Y ese lugar es posible si aprenden a autoobservarse desde su pensamiento. Y la libertad que se siente es una libertad que no les puedo explicar en palabras realmente, porque es una luz que ingresa en uno y puede estar sucediendo lo que sea que esté sucediendo fuera de nosotros, que esa libertad y ese lugar de libertad donde soy quien soy y nada de lo externo me mueve de ese lugar de paz, de amor y de unidad con el todo, es algo maravilloso.
Solo tienen que dejarse llevar por el movimiento. Y en ese movimiento interno, donde nos rendimos a todo lo que creemos, la conciencia que ustedes son se manifiesta como posible. Porque ustedes le dieron el lugar. Ustedes hicieron que eso sucediera. Ustedes serán los creadores de ustedes mismos, renunciando a todo lo que creen que son.